Bien, pues vamos a continuar con la enseñanza y abran sus Biblias en Lucas. Seguimos en Lucas, capítulo 9. Lucas, capítulo 9. Y bueno, esta mañana vamos a meditar en la porción del versículo 10 al 17. Lucas 9, 10 al 17. ¿Sí? Lucas 9, versos 10 al 17. Y bueno, dice así: Vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolos, se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió, y él les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar y acercándose los 12, le dijeron: Despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. Él les dijo: Dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: No tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: Hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente, y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. Bien, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra y porque sabemos, Señor, que es verdad, que es palabra, Señor, que nos instruye en justicia, misericordia, en gracias, Señor. Y queremos, Padre, en esta hora pedir tu ayuda para poder guardar estas palabras, para poder, Señor, guardarlas y ponerlas por obra, sobre todo. Que tú seas exaltado, glorificado a través de la aplicación de lo que tú tienes para hoy, para nosotros, Señor, en esta mañana. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, eres fiel en todo lo que tú haces para nosotros, y queremos, Señor, poner toda nuestra atención, escucharte y, Señor, obedecer. Ayúdanos, Padre, con esto, y sabemos que es difícil a veces, pero queremos, Señor, ponernos en tus manos para que nos ayudes, Señor, y podamos ser siervos fieles. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, bueno, este pasaje es uno de aquellos que son más citados en la iglesia. Es un pasaje que todos conocemos, todos hemos escuchado ya más de una vez alguna referencia a este pasaje. Hemos tal vez escuchado sermones acerca de la alimentación de los 5,000. ¿Sí? Pero no solamente es un pasaje que es común y es frecuentemente mencionado en la iglesia, sino incluso en círculos fuera de la iglesia. Ese es uno de los pasajes que también se mencionan, pero se mencionan para tratar la historia bíblica y para tratar a Jesús como una figura mitológica. ¿Sí? La alimentación de 5,000 personas con solo unos panes y unos cuantos pescados para la mente humana es irreal. Entonces es uno de estos pasajes que se ocupan muchas veces para querer refutar la veracidad de la palabra de Dios. Pero es importante que como cristianos abordemos este tipo de pasajes por lo que son. ¿Y qué son? La palabra de Dios. Entonces, al saber esto es que nosotros debemos entender que es verdad. ¿Sí? Ahora, pasajes como pasajes como el de Noé y el arca, la misma narración de la creación, son tomados por muchos como falsos, ¿sí? Como símbolos, ¿sí? Tal vez entre los más bondadosos son tomados como símbolos o pasajes que deben interpretarse
a la luz de la razón humana, ¿sí? Bueno, realmente no es que Jesús haya alimentado 5,000, sino que 5,000 representa una metáfora y hay que buscarle un significado escondido porque según la razón humana sería imposible hacer esto, ¿verdad? Es que bueno, el diluvio y el arca que Noé construyó fueron figuras, son metáforas de cómo tú debes de construir internamente o espiritualmente, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero muchas veces se cae en este error de querer espiritualizar, de querer de alguna manera encontrarle el lado razonable y que encaje con nuestra mente, ¿verdad? Para que podamos creerlo. Si no cae en o si no encaja en lo que nosotros creemos es razonable, pues muchas veces lo desechamos, ¿sí? Ahora, el caer en este error sería literalmente desechar el contenido de la Biblia, porque la Biblia ya no quedaría como un documento histórico, ya no sería un documento el cual lo tenemos frente a nosotros para guiarnos en cómo vivir, sino quedaría como un mero libro de fábulas, de historias. Y no tenemos que caer en ese error, sino como les mencioné, necesitamos abordar este tipo de pasajes, y no solo esto, sino toda la Biblia como la palabra autoritativa de Dios. Es la palabra de Dios que Él en su gracia y misericordia nos la ha dado para que nosotros podamos entender, para que nosotros podamos comprender nuestro entorno y caminar en términos de lo que Él quiere para nosotros. Ahora, les he mencionado ya en algunas ocasiones que la batalla más relevante en la historia y la historia bíblica también es sobre quién recae la soberanía. Si tú lees la Biblia de Génesis, Apocalipsis, vas a encontrarte siempre con este conflicto. Y la pregunta es, ¿quién es soberano? ¿O es Dios o es el hombre? Y de la misma magnitud podemos entender que también hay otra gran batalla histórica y que tiene que ver con cuál es el punto de partida, cuál es el primer paso o cuál es el piso, ¿sí?, con el que empezamos nosotros a entender la realidad. ¿Dónde partimos nosotros para empezar a entender la vida? ¿Sí? O partimos de la palabra de Dios o partimos de la razón del hombre. ¿Sí? Ahora, este es un conflicto epistemológico. ¿Qué quiere decir? Que es un conflicto que tiene que ver con cómo sabemos lo que sabemos. ¿Sí? Ok, tú me dices que la Biblia es verdad. ¿Cómo sabes que es verdad? Como también podríamos decir, bueno, tú dices que la teoría del Big Bang es verdadera. ¿Cómo sabes esto? ¿Cómo sabes las cosas? ¿Cómo sabes lo que sabes? Porque ya sea que tomes del lado o parte del cristianismo y de la Biblia como la palabra de Dios, tienes que empezar por un punto de partida para poder decir, es verdad. Así como para decir, bueno, yo creo en la teoría de la evolución, tienes que tomar un primer paso. Y ambos pasos son pasos de fe. ¿Sí? Entonces, la Ilustración, que fue este movimiento de hace algunos siglos, fue el parteaguas para que muchos fueran introducidos al error y a la rebelión en contra de Dios. Ahora, durante este periodo, la Ilustración, surge una filosofía que se llama el naturalismo. No sé si han escuchado de esta filosofía. Ahora, el naturalismo no es más que aquella idea de que todo lo que existe surge de procesos naturales. Por eso, el naturalismo rechaza todo aquello que lleve la palabra sobrenatural. ¿Sí? El naturalismo es que todo proviene de procesos naturales, no hay nada fuera de lo natural, de lo razonable, de lo que podemos ver y verificar con nuestros sentidos. Entonces, todo aquello que nosotros llamamos sobrenatural está hablando de que no está de acuerdo a procesos naturales, ¿verdad? Entonces el naturalismo lo que hace es que rechaza toda idea de lo sobrenatural. Evidentemente la alimentación de 5,000 personas por
medio de 2 panes y peces, ¿qué sería? Sería absurdo, sería sobrenatural. Y al ser sobrenatural sería rechazado. Ahora, es una filosofía de la ilustración, porque si recuerdas, la ilustración tenía como el propósito, o como propósito principal, elevar la razón del hombre por sobre todas las cosas. Y esta filosofía nos persigue hasta nuestros días. Todo aquello que no pueda ser explicado por la razón humana, todo aquello que no provenga de procesos naturales, es falso. Y todo aquel que crea en algo que no venga de un proceso natural o que no pueda ser explicado por la razón, es un ingenuo, es un tonto. ¿Cómo puede creer? Estamos en pleno siglo XXI y sigue creyendo en historias, ¿verdad? De un arca, sigue creyendo en historias y empiezan a argumentar en contra de la Escritura, ¿verdad? Porque entendemos que un hombre educado es un hombre que usa la razón, es un hombre que guía su vida por medio de la razón. Entonces, todo lo que salga fuera de la razón del hombre es digno de desecharse. Ahora, desde una perspectiva naturalista, lo que Lucas y los demás evangelios nos narran aquí sería una tontería. O por lo menos, ¿sí?, siendo bien pesados, sería una figura o una metáfora. ¿Sí? Una metáfora que está puesta ahí para que la razón del hombre venga y le dé su propia interpretación. Bueno, sí, tal vez Lucas escribió que el tal Jesús alimentó a 5,000 hombres. Ok, pero como les dije al principio, tal vez es una metáfora que necesitamos nosotros hacerla que encaje en nuestra razón para poder entender. ¿Sí? Tal vez necesitamos espiritualizar este pasaje para poder entenderlo. Eso sería una perspectiva naturalista de la Biblia y de este pasaje. Pero bueno, como les mencioné antes, el hacer esto, el caer en este error, sería tirar a la basura muchas de las doctrinas claves del cristianismo. Por ejemplo, la doctrina de la deidad de Cristo. Si tú no crees en pasajes como este que acabamos de leer, ¿cómo vas a creer que Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros? Si tú tomas una postura en la que quieres espiritualizar, si tú tomas una postura en la que quieres hacer encajar estos pasajes a tu razón, vas a caer en el error, ¿sí?, de echar por la borda muchas doctrinas bases para el cristiano. La doctrina de la deidad de Cristo, por ejemplo, les mencioné. Y esto ya ha sucedido antes. Estas han sido herejías que han sido desechadas por la iglesia, por los concilios. Aquella herejía que dice que, bueno, Jesús era un espíritu solamente. Que era Dios, pero no podía ser hombre. Es una herejía que ya fue desechada. Pero esto surge porque el hombre quiere entender y quiere razonar las cosas a su manera. ¿Okay? Entonces, lo que nosotros hacemos al rechazar este tipo de pasajes es desechar prácticamente toda la Escritura. Pero estos filósofos y sus seguidores están mal, han caído en la trampa del pecado, en la tentación desde el huerto que dijo: y ustedes serán como dioses. ¿Qué quiere decir esta frase? Ustedes serán como dioses, ustedes serán aquellos que puedan interpretar la realidad en sus propios términos. Ustedes serán como dioses en el sentido de que ustedes van a decidir qué es bueno y qué es malo en sus propios términos. Tú como Dios vas a pararte frente a este pasaje en Lucas 9 y vas a decir: es falso. O es verdadero según mis términos. Ese es el engaño que la serpiente dio a nuestros primeros padres. Ahora, hemos estudiado ya cómo Jesús había hecho muchos milagros y cómo todos ellos entran dentro de este ámbito sobrenatural, ¿verdad? Así que la Biblia es un documento que rechaza categóricamente el naturalismo y toda doctrina que sea afín al naturalismo. Este pasaje, por ejemplo, comienza con los apóstoles contándole a Jesús todo lo que habían hecho. ¿Recuerdas que
en la última porción que estudiamos de Lucas, ¿sí? Jesús les había capacitado para hacer señales, y no solamente eso, sino Jesús les había dado una misión de ir y predicar el evangelio del reino. Entonces Jesús los capacita y les dice, mira, ustedes van a poder hacer señales, van a poder echar demonios, van a poder ir y predicar el evangelio, ¿sí? Y donde no los reciban, sacudan el polvo de sus pies y váyanse de ahí. ¿Recuerdas? Esa fue la tarea que Jesús les dio a sus discípulos. Así que después de que ellos llevan a cabo esta misión, nos dice aquí que ellos regresan con Jesús y le cuentan todas las cosas que ellos habían hecho. Y mientras esto sucedía, Jesús los toma aparte a un lugar desierto que nos dice aquí Lucas se llamaba Betsaida. Marcos en su evangelio nos dice que Jesús los llevó a este lugar con un propósito. Y el propósito era que descansaran. Porque si recuerdas, estaban en un punto del ministerio de Jesús donde la gente ya les oprimía. ¿Qué es lo que pasó con Jesús cuando él se encuentra con la mujer que tenía flujo desde hace 12 años? Dice que la gente los apretaba, los oprimía. Había mucha gente que quería estar con Jesús, que quería escucharle, que quería ser sanada. Entonces Jesús busca este lugar, un lugar desierto para que vayan a descansar. Y justamente es por esto que Jesús busca un lugar con estas características. Ahora, es interesante que el nombre de este lugar tiene mucho que ver con lo que vamos a meditar el día de hoy, porque este lugar, Betsaida, significa casa de pesca o casa del pescador. Y es importante porque todo lo que hemos leído desde la perspectiva de Lucas, recuerdas que Lucas es una especie de historiador, es una especie de un hombre que va haciendo un relato histórico muy detallado acerca de lo que sucedió durante el ministerio de Jesús. Entonces, Lucas inserta el nombre de este lugar intencionalmente. Todo tiene un porqué. En este caso, este lugar desértico, más adelante vamos a ver que haría honor a su nombre y sería un lugar de pesca. Ahora, a pesar de que Jesús quería que descansaran un poco, porque ese era el fin, ¿verdad? Llevar a sus discípulos a un lugar desértico para que pudieran descansar, ¿sí? Lucas nos dice que la gente supo dónde estaban y que se encontraban en ese lugar y dice, le siguieron. ¿Qué es lo que Jesús hace cuando ve a la multitud? Jesús no toma una actitud indiferente a la necesidad de la gente. Porque según la narración aquí en Lucas, él dice que la gente necesitaba ser curada. Estos fueron actos de misericordia. La actitud de nuestro Señor es muy diferente a la actitud de los fariseos. ¿Recuerdas aquellos fariseos que se rehusaban a ayudar si caía en día de reposo? Aquellos que decían, ¿cómo puede ser que estés recogiendo espigas? No importa que tengas hambre, ¿por qué recoges espigas en el día de reposo? ¿Cómo puede ser que tú quieras ayudar a un hombre con una mano seca si es un día de reposo? Pero Jesús no tuvo esta actitud. Ellos realmente necesitaban descansar. Y si tu maestro te está llevando a este lugar para ese propósito, ¿sí? Pues con mayor razón. Pero ¿qué es lo que vemos aquí? Jesús, al ver la multitud, él no cierra su mano a la necesidad, sino dice que él les sanaba. Entonces imagínate esta escena donde están los discípulos ansiosos por contar a Jesús lo que han pasado, lo que han vivido, lo que han hecho. Y Jesús dice, bueno, vamos, descansemos. Y llega la multitud. Y Jesús, en lugar de despedirlos, dice que les recibió, les sanaba y les predicaba acerca del evangelio del reino. Y esto es importante para nosotros porque podemos entender la característica de nuestro llamado como cristianos.
Muchas veces entendemos que estamos aquí para servirnos y en segundo lugar está el trabajo para el Señor. Ahora, con esto no quiero decir que hay una división entre el trabajo secular, por así decirlo, y el trabajo santo. ¿Sí? Que decimos, bueno, es que necesitamos enfocarnos en el trabajo dentro de la iglesia y necesitamos centrarnos en ese trabajo y dejar todo lo demás en segundo plano. No, sino que necesitamos entender que todo lo que hagamos dentro de una congregación, fuera de una congregación, es un trabajo santo. ¿Por qué? Porque lo apartamos para un propósito especial que es el avance del reino. Entonces nosotros podemos ser igual de efectivos en nuestro trabajo al Señor fuera de una iglesia que dentro de una iglesia. ¿Sí? Podemos ser igual de efectivos fuera como dentro, porque todo lo que hacemos está preparado para el Señor. Ahora, si hay una distinción en cuanto a la labor, cuando nosotros hacemos una distinción de lo de Dios y lo mío. Cuando nosotros empezamos a ver más por nuestras necesidades, por nuestros propósitos, por nuestra vanagloria, ahí estamos mal. ¿Sí? Entonces Jesús, a pesar de que ellos necesitaban el reposo, a pesar de que ellos necesitaban el descanso, ¿qué es lo que hace Jesús? Él no cierra su mano, sino que dice que Él les sanaba y les servían. Y bueno, hay una historia de que bueno, me contó un hermano, se llama Martin Selbrede. Él fue una persona muy cercana a Rushdoony, estuvo como su discípulo y contaba una historia muy interesante sobre algo que él vivió y que es algo que recordé justamente cuando estaba meditando sobre este pasaje. Y él contó que alguna vez se interesó mucho en el tema de la educación cristiana y escuchó del nombre Rushdoony, que él era una persona digamos sobresaliente en el tema de la educación cristiana, y lo que hizo fue encontrar un número en un folleto y llamar directamente a las oficinas. Lo que se le hizo curioso fue que él mismo le contestó. Él le contestó, platicaron un momento y le invitó a su iglesia a que pudiera dar algunas conferencias. Para su sorpresa, Rushdoony le dijo que sí. Entonces se le hizo muy extraño porque pensó, es un hombre muy ocupado y va a ser tiempo para venir a vernos. Entonces dice que al cabo de unas 2 semanas llegó en su coche y le recibió y platicó con él y sabía acerca de lo que él ya había investigado, que él tenía muchos problemas también con hermanos que lo difamaban, había mucha presión en cuanto querían que fuera a testificar en los tribunales para testificar a favor de las escuelas y de las iglesias cristianas. Entonces era un hombre que tenía mucha carga de trabajo y mucho de ello era también porque había mucha difamación acerca de su persona. Y algo que él le mencionó, que fue una frase que se le grabó y cuando me la contó se me grabó, fue que le dijo: mis enemigos no van a dirigir mi agenda. ¿Y por qué digo que esto es importante y poderoso en esto que estamos viendo? Porque él entendía perfectamente cuál era su llamado. ¿Sí? Sabía y había entendido que su llamado era específicamente ese que estaba llevando a cabo. Y muchas veces nosotros nos desviamos de aquello que realmente estamos llamados a hacer por cuestiones personales, por cuestiones para que sirven a nuestra propia gloria, y no entendemos que hay un llamado específico a nuestras vidas. En el caso de Jesús y los discípulos, a pesar de que ellos necesitaban descanso, a pesar de que ellos necesitaban un merecido reposo, ellos tenían un trabajo que hacer.
¿sí? Y muchas veces, tomando esta cita de Rushdoony, tomamos otras cosas que no son tan importantes como normativas, aquellas que empiezan a dirigir y a moldear nuestra agenda, ¿verdad? Es que estoy muy cansado, es que no puedo, es que no tengo el recurso, es que hay gente que no me quiere ahí, y es que entonces empezamos nosotros a poner ciertas limitaciones al llamado que tenemos. Y es ahí donde viene esta frase a ser importante: mis enemigos o cualquier cosa no va a dirigir mi agenda. Yo ya tengo un llamado de parte de Dios, yo ya tengo una agenda establecida por parte de Dios, ¿sí? Y la voy a llevar a cabo, independientemente de lo que suceda. ¿Estaré cansado? Sí. Tendré algunas otras cosas que me están impidiendo llevar a cabo, pero aún así voy a hacer lo que el Señor me dijo. Fíjate, y nos dice más adelante que Jesús los recibió, les sanaba, predicaba, pero dice en verso 12 que al paso del día, dice, comenzó a declinar el día. Y se acercaron los 12 y le dijeron: despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. Entonces el día se terminaba y naturalmente los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: despide a la gente para que puedan encontrar alojamiento y alimento. Porque si seguían ellos ahí, recuerda que era un lugar desértico, no iban a poder ni encontrar alojamiento ni encontrar alimento. Ahora, esa es una petición bastante razonable y prudente, ¿verdad? Estás viendo que está anocheciendo, hay gente, ves el lugar, no hay lugar donde comprar comida, no hay lugar donde quedarse. Lo más sensato sería, pues hay que despedirlos para que ellos pues encuentren dónde quedarse, ¿verdad? Y encuentren dónde comer. Es una petición razonable, prudente. Pero si nosotros tomamos esto como algo razonable y prudente, la respuesta de Jesús entonces es irreal. ¿Qué es lo que dice Jesús? Ok, sí, ya está cayendo el día, estamos en un lugar desértico, no hay donde comprar comida, no hay donde alojarse, pues dales de comer. Esa es la solución, ¿verdad? Uno diría, bueno, pero es que no hay lugar, ¿qué vamos a hacer? Y Jesús resuelve en ese momento diciendo: pues dales de comer. Si estás viendo que hay una necesidad, pues súplela dándoles de comer. Y pues si lo piensas, tampoco hay falla en la respuesta de Jesús. Ellos vieron una necesidad y trataron de encontrar una solución. Ya es tarde, pues que se vayan y encuentren alimento y alojo. Pero si eres observador, no es de que estuviera mal la solución de los discípulos, sino que no estaban atendiendo al detalle. ¿Recuerdas? Estas personas siguieron y llegaron a Jesús. ¿Por qué? ¿Cuál fue la razón por la cual siguieron a Jesús y a los discípulos a un lugar desierto? Porque estaban en necesidad. O sea, no llegaron por curiosos, llegaron porque estaban en necesidad. Y mientras más piensas en esto, el haberlos enviado por alimento, el haberlos enviado por alojamiento, hubiera puesto este evento, lo que estaba sucediendo en este lugar, a la par de cualquier noche, por ejemplo, de milagros que se dan en las iglesias, ¿verdad? No sé si se les ha tocado estar en alguna de estas, ¿sí? Que, bueno, hay milagros, muy bien, todo sobrenatural, todo muy padre, termina, ya, hermanos, ya son las 8, bueno, nos vemos el domingo. Y como que llega un cambio ahí de, ¿cómo? Pues no estábamos todos en un movimiento sobrenatural, el Señor nos visitó y de repente, pues ya, hermanos, ya es tarde, ya hay que irse a sus casas. Como que rompe un poco el sentir, ¿no? De qué pasa entonces. Entonces, ellos llegaron ahí con una necesidad. Jesús les sana, Jesús está haciendo milagros, está predicándoles y de repente, bueno, hermanos, ya está cayendo la noche, pues váyanse porque si no, no van a encontrar alojamiento. Suena ilógico, ¿sí? Jesús durante esta tarde había curado a muchos.
Esto fue algo sobrenatural. La necesidad de la gente era total. De inicio, la respuesta de Jesús parece irreal. ¿Cómo darles de comer si no tenemos para todos? Ahora, la multitud nos dice Lucas que eran 5,000 hombres. Pero esto sin contar mujeres ni niños. Algunos comentaristas dicen que posiblemente eran más de 10,000. Entonces, si 5,000 se te hace loco, ahora piensa en 10,000 o más. Pero pareciera que los discípulos están viviendo en otra realidad. Porque aquí lo preocupante no es que eran 10,000. Lo preocupante no es de que fueran 30, 40, 50,000. Lo preocupante es la perspectiva que tienen los discípulos acerca de esto. Como les mencioné, pareciera que los discípulos están viviendo en otra realidad. Ellos no solamente están siendo testigos en ese momento de sanidades, porque dice Lucas que Jesús estaba sanando. Entonces los discípulos estaban siendo testigos ¿de qué? De milagros en ese momento. Ellos mismos vieron a Jesús calmar la tempestad. Ellos mismos vieron a Jesús echar demonios, resucitar personas. Y no solamente eso, sino que ellos mismos fueron testigos presenciales de un viaje misionero donde ellos hicieron cosas similares. Entonces, hay una necesidad, atiéndela. Esto desde la perspectiva de Jesús. Entonces, si ya empezamos a ver el detalle, empezamos a ver un poco ya, ahora irreal la respuesta de los discípulos, ¿verdad? O sea, acabas de estar con el maestro que está haciendo milagros, que calmó la tempestad, que ha resucitado personas. O sea, has visto cosas maravillosas y te estás preocupando, ¿sí?, por cómo vas a alimentar a 5,000 personas. ¿Sí? Ahora menciono esto no con el afán de criticar la decisión o la manera de querer ayudar de los discípulos, sino para hacer notar que muchas veces nosotros caemos en este mismo error. Hemos sido de muchas señales en nuestras vidas, aún sabiendo que el Señor está con nosotros. Muchas veces tomamos decisiones basadas en nuestro razonamiento y no desde la perspectiva de que Él está con nosotros. Hemos visto que el Señor ha hecho cosas maravillosas en nuestra vida. Hemos visto que el Señor ha hecho cosas que naturalmente no hubieran sido hechas, pero llega un problema y lo queremos atender desde una perspectiva naturalista. ¿Sí? Sí, el Señor ya nos ha librado de peligros, nos ha librado de muerte, de enfermedades, nos ha ayudado cuando hemos estado sin nada y nos ha levantado, pero de repente viene un catarro y estamos, ¿y qué vamos a hacer? ¿Y cómo le voy a hacer? Y nos ponemos ahí a temblar y ¿qué vamos a hacer, verdad? Y no pensamos que, bueno, el Señor ya nos ha ayudado, ya ha hecho cosas maravillosas y seguimos con esta batalla, ¿verdad?, de fe. La razón dice que solo son 5 panes y 2 pescados para más de 10,000 personas. Obviamente no va a alcanzar, ¿verdad? Si tú haces las cuentas, no va a alcanzar. Pero aquí hay un detalle, hay un pero aquí. Jesús está con ellos. Es una circunstancia especial esto. Jesús está sanando a la multitud, pero no solamente los está sanando, sino que también está predicando el evangelio del reino. Ahora, desde una perspectiva de reino, era el trabajo que se tenía que hacer en ese momento. No estamos hablando, ¿sí?, de que, por ejemplo, ok, entonces puedo mantenerme sin trabajo. Ok, he sido un mal mayordomo, puedo ser un mal administrador de mi dinero y como Jesús, ¿sí?, alimentó a tantas personas, pues lo va a hacer conmigo. No funciona así. ¿Sí? ¿Esperas usar este pasaje para multiplicar el alimento en tu casa?
cuando has sido mal mayordomo, no funciona así. Esto sucedió en un evento especial, específico. El llamado del Señor era uno específico. Esto no está hablando de que nos va a multiplicar los panes simplemente por ser malos mayordomos o por no querer buscar trabajo. No sucede así. Recuerda que la misión de Jesús, según el profeta Isaías, algo que mismo Jesús enseñó en la sinagoga al inicio de su ministerio, era escucha, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Esa era su misión, esa era su agenda. ¿Sí? Esa era la agenda del Señor. ¿Tenían que descansar? Sí, pero esta era su agenda y esto tenía que llevarlo a cabo. Ahora, el propósito de Jesús era mostrarse como el Mesías. No era un día común en el que habría de alimentar a la gente o curar enfermos. No era cualquier día. Mira, hay enfermos, llegaron enfermos aquí a que fueran sanados. Bueno, los voy a curar. No tenía pensado hacer esto, queríamos descansar, pero bueno, vamos a curarlos. No era así. Era con el propósito de mostrarse como el Señor, como el Salvador y como el pastor de su pueblo. Ese era el propósito. ¿Qué es lo que nos dice versos 16 y 17? Dice, tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. Ahora, este milagro es tan notorio que los 4 evangelios lo mencionan. La provisión del Señor es total. No es como la provisión que te dan los baales modernos o los gobiernos, ¿sí? Donde no saben cuáles son las necesidades específicas de la gente que gobiernan, sino que ellos suplen y suplen y suplen y dan programas para ayudar al pobre, para ayudar a la mamá, para ayudar a los niños, etcétera. Pero curiosamente nunca sacian esos programas, ¿sí? Siempre hay más y más y más y más que dar. Ahora, Jesús no solamente multiplicó los panes y los peces, sino que dice el pasaje que la gente comió y se sació. No es de que, bueno, va a haber, pues es lo que pude hacer, repartan, ahí compartan entre ustedes, los familiares. No, sino que la gente llegó a un punto en el que dijeron, estoy lleno. ¿Un pescado más? No. ¿Un pan más? No. Estaban saciados, dice. Esta promesa es consistente con la Escritura. Y fíjate, no solamente se saciaron, sino que dice que sobraron panes, sobraron cestas con alimento. Entonces, esta promesa es consistente con la Escritura. ¿Por qué? Porque Dios nos promete que Él nos va a bendecir, pero nos va a bendecir ¿de qué manera? Abundantemente. Y que va a sobrar, ¿verdad? Y que va a ser evidente que fue una obra del Señor. ¿Recuerdas Jesús como el maná del cielo alimentando a su pueblo? ¿Recuerdas que Israel se alimentó del maná y ellos quedaban con hambre? No, se saciaban. Y es más, no había ni siquiera necesidad de guardar. Ellos guardaron. Y es la misma imagen. El que ellos guardaran significa que sobraba, ¿verdad? Se saciaron y aún así decían, no, voy a guardar para después. ¿Por qué? Porque el Señor era su proveedor. ¿Qué nos dice Deuteronomio 28:11? Dice, y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te iba a dar. No dice que te va a hacer que abunden estas cosas, sino que va a sobreabundar. No sé si te has puesto a pensar en qué significa esto.
Porque hablar de abundancia ya estamos hablando de mucho, ¿verdad? Pero hablar de sobreabundancia, pues estás hablando de algo que no lo vas a poder terminar, que va a sobrar. Y justamente esta es la bendición que se promete a lo largo de la Escritura. ¿Recuerdas? Hay una ley acerca de los extranjeros, donde los extranjeros dice que ellos podían, el extranjero o el pobre, podía pasar, ¿sí?, por el camino y ver que tal vez el fruto de los árboles de una persona, pues quedó en el piso y ellos tenían toda la libertad, sin que fuera considerado robo, de ir y tomar para alimentarse. Y la persona dueña de ese árbol, de esos frutos, tenía prohibido tomar todo ese fruto y decir, bueno, ya no me caben en mis canastas, ya llené mis canastas y hay todavía fruto regado en el piso, y decir, pues veo dónde los guardo. Tenía prohibido hacer esto, porque era tal abundancia que iba a traer el Señor sobre ellos, que iba a sobrar comida, y esa comida que sobrara iba a ser para el pobre, para el extranjero. Entonces es una promesa recurrente en la Escritura, la sobreabundancia. El Salmo 1, verso 3 dice, serán como árboles plantados junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y que su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Ahora, no sé si has pensado también en esta imagen que nos retrata el Salmo. ¿Has visto un árbol que dé fruto a su tiempo? Sí. ¿Pero has visto un árbol que no caigan sus hojas? Sería algo sobrenatural de ver. Y no solamente da fruto, sino que sus hojas no caen y todo lo que hace prosperará. Estamos hablando no solamente de abundancia, sino una abundancia sobrenatural. Ahora, la provisión que te da el hombre se acaba, caduca, es limitada, es condicionada. ¿Sí te has puesto a pensar en esto? Todo lo que te ofrece el hombre acerca de provisión se va a acabar. Tiene se va a caducar también. Es limitada, tiene un tiempo, pero es condicionada también. Te doy si tú me das. Pero la del Señor es abundante, es permanente y más de lo que tú logras pensar. En esta escena, en este lugar llamado Betsaida, ¿cómo se llamaba? Casa de pesca o la casa del pescador. Es un lugar interesante porque es una costa que se encuentra al norte del lago de Galilea. ¿Recuerdas? Todo lo que está pasando aquí está situado cerca del mar del lago de Galilea. Entonces, este lugar era un lugar que se encontraba al norte del lago de Galilea. Y por lo que nos dicen los evangelios, bueno, Lucas nos dice que era un lugar desértico, pero lo que nos mencionan los otros evangelios es que era un gran pastizal. Estaba lejos del bullicio, lejos de la presión de Roma, ¿sí?, sobre Israel. ¿Recuerdas que Israel estaba siendo presionado constantemente y ellos querían ya que llegara su Mesías para que los liberara? Entonces había una gran necesidad en Israel, no solamente física, había una necesidad espiritual, había una necesidad de libertad. Pero Jesús los lleva a sus discípulos a este gran pastizal cerca del lago de Galilea para que descansen. Jesús, en su providencia, en este lugar está dejando ver algo, un atisbo de lo que será el futuro. Su pueblo, como dice el Salmo, junto a las aguas, siendo instruido, siendo sanado, alimentado por su Señor. Pero otra imagen muy fuerte es la de Jesús como el buen pastor. No olvidemos que el propósito de llegar a este lugar, Betsaida, era el de poder ¿qué? Descansar, de reposar. Y el que la multitud llegara ahí, no es de que ellos llegaron y, ay, mira, ya llegó la gente, ya nos echó a perder el descanso. No, sino que el que llegara la multitud a ese lugar
cumplió con el propósito que Jesús tenía. No solo los discípulos habían sido llevados a Betsaida a descansar, sino que la multitud también. Y en este pasaje se cumple lo que dice el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Entonces lo que está pasando aquí es el cumplimiento de este salmo. El Señor mismo llevando a su pueblo oprimido, necesitado, ¿sí?, dolido, enfermo, llevándolo a estos pastizales, haciéndolos recostarse en ellos, dándoles alimento, ¿sí?, y Él comiendo con ellos. El Señor, el gran pastor, no los envía a su casa para que consigan alimento, sino que Él mismo se sienta con ellos. Y no solamente eso, sino que el Señor dispone una mesa, prepara una mesa para que ellos coman con Él. Y recuerdas, el alimento, el compartir la comida con alguien es signo de comunión. Y ahí es donde vemos al gran pastor, ¿sí?, preparando la comida, alimentando a sus ovejas, haciéndolas descansar. Y esta es una imagen también muy fuerte de lo que sucede cada domingo, cada vez que venimos al Señor y nos sentamos a su mesa. El Señor nos prepara el alimento, nos da el alimento. Todo lo que tú traes para compartir fue algo que tú produciste con tu fuerza. No, es algo que el Señor te dio. Es algo que el Señor proveyó para tu casa, lo compartes, lo pones en la mesa, pero realmente es Él quien está trayendo el alimento. Nos sentamos a su mesa, adereza, ¿sí?, mesa delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores. Ahora, este lugar no era un lugar apartado fuera de todos los problemas, sino era un lugar en medio de una nación que estaba en conflicto. De la misma manera estamos nosotros invitados a sentarnos a su mesa mientras el Señor pelea la batalla, pero a nosotros nos hace descansar. Y esa es la importancia también del día de reposo, de venir, sentarnos y descansar, dejar nuestras cargas en Él, dejar nuestras cargas, nuestras angustias en Él, confiando que Él cuida de nosotros y que estamos con Él, y no caer en esta tentación de pensar racionalmente como los discípulos. Ya está haciendo tarde, no vamos a alcanzar, ¿y qué va a pasar? Sino decir, estamos con nuestro Señor. Él nos cuida, Él nos guarda. Sobre todo, si tú has sido fiel, si tú tienes una conciencia limpia delante del Señor, ¿qué puedes temer? Nada. Podemos descansar completamente el día del Señor y decir, Señor, haznos descansar, danos el reposo, ¿sí? Entonces, interesante este pasaje, y nos ayuda a entender la provisión del Señor, que esto no se quedó en este tiempo. La provisión del Señor continúa, y cada domingo podemos ver la realización de nuestro Señor como el pastor, ¿verdad? Nosotros como sus ovejas, siendo instruidos, siendo alimentados tanto espiritualmente como físicamente. Entonces, meditemos en esto. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, y gracias, Padre, porque podemos conocerte más. Podemos, Señor, contemplar tu misericordia, contemplar tu amor hacia las ovejas, Señor, hacia tu pueblo. Y Padre, te pedimos que nos ayudes, Señor, a no estar ansiosos, a no estar preocupados, Señor, por el futuro, porque sabemos que el futuro te pertenece a ti.
Lo que nos queda, Señor, es simplemente serte fieles. Lo que nos queda, Señor, es ser obedientes. Y, Señor, podremos descansar en que tú peleas nuestras batallas, Señor, en que tú, Señor, incluso nos guardas, nos proteges de todo, Señor, lo que nos quiere hacer daño. Tú nos cuidas, nos alimentas. Y Padre, te damos gracias porque podemos cada domingo, Señor, ser testigos de tu provisión, ser testigos, Señor, de tu cuidado, de cómo nos alimentas, no solamente físicamente, sino también espiritualmente, Señor. Gracias te damos por tu cuidado, por tu amor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.